En el Perú, existen un sinfín de monumentos arqueológicos con los cuales convivimos en nuestro día a día. ¿Sabías que solo en Lima Metropolitana hay más de 50 huacas y que muchas de estas pasan desapercibidas? El día de hoy te contaremos un poco más sobre la arqueología, disciplina que nos permite conocer más sobre nuestro pasado milenario. Comencemos. Primero que nada, ¿qué es la arqueología? La arqueología es una ciencia social que se encarga del estudio de las sociedades del pasado a través de sus restos materiales. Estos pueden ser construcciones, útiles, herramientas y cualquier tipo de artefacto que pertenezca a lo que se conoce como la cultura material dejada por los grupos humanos. Por ejemplo, entierros, cerámica, herramientas de piedra, textiles, entre otros. Actualmente, la arqueología no se restringe únicamente al entendimiento de las sociedades prehistóricas o antiguas, sino que puede abarcar los estudios de sociedades modernas y hasta contemporáneas. Ya que si entendemos al pasado como cualquier momento que no sea el presente ni el futuro, es decir, hace un año o un mes o un minuto, se generan las condiciones necesarias para abordarlo de manera arqueológica. En tanto tengamos en consideración la relación cercana entre los artefactos y las personas y construcción de sentido que genera esta interacción. La arqueología nace como la preocupación de las sociedades por las reliquias del pasado. Esta tensión ha estado presente desde el Viejo Mundo y la antigua China. Sin embargo, tomó mayor protagonismo con el Renacimiento. En esta época comenzó a redescubrirse todo lo relacionado a las antiguas culturas griegas y romanas, por lo que nació el interés por los objetos de estas sociedades. Estos fueron entendidos como arquetipos y modelos a seguir que configuraron la cultura, vinculando sobre todo al humanismo de la época. A partir de esto, comenzaron las excavaciones en Pompeya y Herculano hasta los siglos posteriores. En el siglo XIX, como parte de la expansión colonial de Europa, comienzan a llegar los primeros estudiosos interesados que a partir de los relatos bíblicos se enfocaron en realizar la búsqueda de los restos materiales de la sociedad narradas en los textos, como fueron las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. En paralelo, durante el siglo XIX e inicios del XX, comenzó de la mano de las perspectivas evolucionistas el interés por los primeros seres humanos, lo cual incitó a que se dieran las primeras excavaciones en las cuevas neandertales, como en las famosas La Chapelle y la cueva de Gorja, con el fin de descubrir cómo fueron los orígenes humanos, conformando así lo que conocemos como la arqueología prehistórica. Es así como la arqueología comenzó a reafinar sus metodologías de registro. Hubo cada vez mayor importancia en pulir el registro estratigráfico y entender la superposición de diferentes ocupaciones. Dentro de los trabajos pioneros podemos mencionar las excavaciones de Heinrich Schliemann en Troya. Asimismo, las investigaciones sobre los contextos funerarios comenzaron a tener mayor presencia mundial a partir del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter. Más allá del espectacular descubrimiento, hubieron muchas innovaciones que se dieron en el registro de los objetos, como un énfasis en registrar la ubicación y la organización de los artefactos de la tumba. Ya iniciando el siglo XX, la arqueología tenía dos corrientes muy marcadas. Por un lado, la corriente norteamericana, que estuvo bien ligada a la antropología, y la europea, que estuvo mucho más ligada a la historia. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX que se generó una reflexión crítica sobre los alcances de la disciplina. Comenzaron a darse enfoques procesuales, que buscan que la arqueología no solo se encargue de reconstruir y narrar la historia, sino que pueda generar conceptos y teorías sobre el comportamiento humano de las sociedades del pasado. Esta fue llamada como la nueva arqueología, lo que generó múltiples investigaciones enfocadas en entender las estrategias de subsistencia de las sociedades, el nacimiento de los estados, el poder de las élites del pasado, entre otros. Hacia finales del siglo XX, esta corriente fue sujeta a cuestionamientos y reformulada en muchos sentidos a partir de todas las transformaciones políticas, sociales y económicas que ocurrieron hacia finales del milenio, que afectaron a todas las ciencias sociales, lo que ocasionó el nacimiento de una arqueología que se concentrara en fenómenos particulares y que no solo se limitara a entender procesos adaptativos o económicos de las sociedades del pasado, sino que se preocupara por temas como la ideología, la agencia de los individuos, las cosmovisiones, entre otros. Esto generó que se origine una crítica muy fuerte a cómo la arqueología ha estado dominada por Occidente. De esta manera, comenzaron a surgir las arqueologías nacionales, que más bien buscan postular la mirada desde lo que conocemos como el tercer mundo. Todo esto generó que en la actualidad tengamos una amplia gama de teorías, métodos y propuestas muy variadas para abordar múltiples contextos en la arqueología.
Las primeras investigaciones que podrían considerarse de carácter arqueológico en el país se llevaron a cabo desde mediados del siglo XIX, con la llegada de los primeros viajeros investigadores que venían a explorar tierras americanas. Destacan Skier, Race, Stubble, Markham, Middendorf, entre otros. Estas primeras investigaciones que recorrieron distintas zonas del Perú confirmaron la existencia de sociedades preincaicas. A finales del siglo XIX y principios del XX, Maxwell llegó al Perú, donde excavó en varios sitios. Uno de los más famosos fueron sus trabajos en Pachacamac. Además, realizó una primera cronología estilística para la historia prehispánica. Sin embargo, no fue hasta la aparición de Julio C. Tello en la segunda década del siglo XX que se estableció una tradición arqueológica peruana, que hasta entonces había estado protagonizada por extranjeros. Tello excavó muchísimos sitios arqueológicos durante décadas. Entre sus propuestas más emblemáticas se encontraba aquella que enuncia la cultura chavín como la cultura matriz de la civilización andina. Otra persona importante durante el desarrollo de la arqueología en el país fue Rafael Larco Joyle, quien fue pionero en sus trabajos en la costa norte. Gracias a sus trabajos sobre la cultura moche, pudo identificar incluso dos culturas anteriores a los moche, Cupisnique y Salinar. Además, realizó una seriación de la cerámica moche, siendo esta una de las más famosas. A partir de estos primeros trabajos, inicia una larga tradición de investigaciones arqueológicas en el país, como por ejemplo el Proyecto Virú en los años 60, donde se estudió un valle en su totalidad desde diferentes perspectivas. Así como también los aportes de Luis Guillermo Lumbreras, uno de los principales exponentes de la arqueología peruana del siglo XX gracias a su aporte teórico, el cual busca entender a la arqueología como una ciencia social y analizar los contextos arqueológicos como producto de acciones sociales concretas. Además, propone una cronología en base a un análisis del desarrollo social y económico de las sociedades andinas. Asimismo, se llevaron a cabo grandes descubrimientos e investigaciones que marcaron la historia arqueológica andina, como fueron las galerías de las ofrendas en Chavín, el Señor de Zipana en 1987, la Señora de Cao en 2006, como también construcciones monumentales muy tempranas, como el caso de Caral y Cotox. Dentro de la arqueología, se puede dividir el estudio por temas, por ejemplo, los cazadores-recolectores, las sociedades complejas, los imperios, etc. También se puede dividir en arqueología prehistórica, histórica o contemporánea, donde no solo cambia la época estudiada, sino también los métodos y las formas de aproximación. Por otro lado, dependiendo del material que se investiga, existe por ejemplo la arqueometalurgia, que estudia los metales considerando no solo su información histórica y arqueológica, sino también el material desde sus características físicas y químicas. La geoarqueología, que se encarga de reconstruir los contextos arqueológicos tomando en cuenta la relación de los procesos naturales y culturales que conforman los sitios arqueológicos. Y la bioarqueología, que estudia puntualmente los restos humanos del pasado. Estas y otras más se abordan con ayuda de otras disciplinas como la física, química, biología, bioantropología, geología, entre otros. Por ejemplo, para analizar el rol de la cerámica en una sociedad, se necesita entender qué es la cerámica, sus transformaciones químicas al momento de su cocción y los procesos pirotecnológicos que permiten conocer cómo era aprovechado el fuego, permitiéndonos comprender el tiempo de trabajo invertido, la calidad, la especialización y otros aspectos que se encuentran detrás de toda producción de artefactos. En la actualidad, los arqueólogos pueden desempeñarse en distintos ámbitos más allá de la investigación arqueológica, como la gestión cultural, la docencia académica, la museología, la arqueología pública, la arqueología preventiva, etc. Como dice el doctor Rafael Vega Centeno, profesor de la especialidad de arqueología de la PUC, la importancia de la arqueología en la actualidad tiene que verse desde distintos ángulos. La más común es porque reconstruye la historia, y la historia es importante para cualquier sociedad en el presente. Ayuda a construir la idea de identidad nacional. En ese sentido, también contribuye a que las sociedades puedan incorporar en su cotidianidad a los objetos materiales arqueológicos de su entorno, como las huacas. Estos se pueden volver recursos de su propia identidad, mejorar su calidad de vida. Las personas van construyendo sus propias memorias alrededor de estas, creando un vínculo entre la sociedad y todos los monumentos que le ayudan a tener una relación más cercana con el lugar que reside. Otra importancia, aún por desarrollar, es que a través del estudio de los restos materiales, la arqueología puede dar luces sobre el comportamiento contemporáneo de las personas. Finalmente, valoremos la ardua labor de los arqueólogos en nuestro país, quienes investigan sobre cómo vivieron nuestros antepasados,
luchan por la protección y preservación del patrimonio arqueológico y buscan darlo a conocer a todos para que los peruanos y peruanas podamos aprender más sobre nuestra historia.